buenos días y buenas noches, donde quiera que nos esté escuchando, quizás en Europa, que son 7 horas adelante. Donde quiera que usted se encuentre, le damos una muy cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en la transmisión de hoy. América Ahora es un esfuerzo de oración y hoy, con todo lo que está sucediendo, también un espacio informativo, la perspectiva bíblica, que es de tanto interés y al final de cuentas es lo que importa, lo que dice Dios, aquello que está escrito para lo que ha de suceder. Soy el pastor Eli Lara. El día de hoy queremos decirle a cada uno de ustedes que se quede con nosotros durante toda la transmisión y si usted puede, compártalo con alguien para que así sea también bendecido. El día de hoy, antes de presentar a nuestro invitado, vamos a tomar un momentito para agradecerle al Señor y entregarle este espacio a Él para que Él sea glorificado en medio de nosotros. Ora conmigo. Padre, esta hermosa mañana nos gozamos en saber, Señor, que podemos y tenemos acceso a tu presencia por el nombre de Jesús y por su obra redentora. Señor, podemos entrar confiadamente. Y esta mañana estamos comenzando esta transmisión. El propósito, las intenciones, tú las conoces y sabes, Señor, que primeramente queremos que tú seas glorificado y que tus propósitos sean, Señor, los más importantes y sea tu agenda, sea, Señor, lo que tú has diseñado para este tiempo. Y gracias, Señor, que en la voz de tu siervo, el doctor Armando Alducín, Señor, hay una palabra para la actualidad, hay una palabra, Señor, para esta generación. Y oramos y te entregamos y consagramos este tiempo para bendición de muchos, los que van a escuchar y conectarse en vivo, como los que han de verlo, la transmisión durante los próximos días o las próximas horas. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Jesús recibió una pregunta de parte de sus discípulos allá en Mateo 24. Jesús anunció la destrucción del templo, la cual sucedió 70 años después. Y la pregunta que le hicieron sus discípulos y la pregunta que siempre se ha hecho la humanidad y el ser humano es: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y así como el nacimiento de un niño comienza con ciertas señales en la persona, la mujer que está a punto de dar a luz, hay señales, hay cosas que anuncian que ya está a punto de suceder el nacimiento. De la misma manera ha venido anunciando los eventos a que nos acercamos por fin al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que en esta hermosa mañana nos alegra y nos va a ayudar grandemente a salir de muchos enredos teológicos o de preguntas sobre cómo y cuándo. Tenemos a alguien que Dios lo ha entrenado precisamente en este tema y está con nosotros el doctor Armando Alducín. Un placer, una bendición recibirte aquí en América Ahora, como siempre. Eres amigo y también un mentor para nosotros, amado doctor Armando Alducín. Bienvenido, qué bueno tenerte con nosotros. Al contrario, Pastor Eli, muchas gracias. De veras es un privilegio para mí compartir con ustedes, sobre todo con una organización como la que Dios te ha puesto en tus manos para dirigir en compañía de otros siervos que estoy seguro que son la ayuda idónea para tu esposo y para ti, porque todos nosotros como líderes necesitamos a nuestro alrededor hombres de integridad que nos ayuden a poder también tener y mejorar nuestra visión. Así que gracias, estoy muy contento de estar con ustedes y estoy para servirles. Gracias, Armando. Hablé de enredos y de, y de tantas perspectivas y tantas definiciones que estamos escuchando en este tiempo. Estamos en un tiempo de caos, un tiempo de confusión.
Muchas personas se están preguntando si estamos viviendo los tiempos finales. Hay incluso personas que se atreven a dar predicciones. Hay temor también, por otra parte, los escépticos están también que dicen, no sucederá nada, no está pasando nada, todo está bien, todo va a volver a la normalidad. Sin embargo, Jesús habló de los tiempos del fin. Y esa es la pregunta muy importante. Quisiéramos, doctor Alducin, que nos ayudaras. Si tuvieras que tú que pintar un cuadro para las próximas generaciones, así como cuando uno ve esas pinturas de los antiguos que anunciaban o enseñaban acerca de lo que era la vida, lo que eran las culturas y también pues muchas veces lo que eran sus creencias. Si tú tuvieras que pintar un retrato, doctor Alducin, bases bíblicas sabemos que tienes. Te hemos seguido, tus libros, tus transmisiones y las pruebas están ahí. Pero si tuvieras que pintar un cuadro de los eventos que precederán o antecederán a la venida de Jesús, ¿qué sería qué se ve en el panorama mundial, doctor Alducin? No sé si Bueno, es muy muchas general la gracias. pregunta. Claro. Sí, bueno, básicamente en 4 versículos del Nuevo Testamento, en Hechos, en Primera de Juan, en Pedro, se nos menciona que desde el tiempo en que Cristo hizo su aparición en el escenario mundial, vivimos ya en los últimos tiempos o en la última economía o en la última administración, le podríamos también llamar así, de Dios en su trato para con la raza humana. Muy bien, en esos últimos 2000 años que se consideran los últimos tiempos, es importante considerar también no solamente los últimos tiempos, sino también los últimos días. Entonces, la última dispensación o los últimos tiempos son, repito, desde hace 2000 años. Esos últimos 2000 años tienen que terminar y en cuanto la iglesia desaparezca del mundo, Dios va a regresar para poder terminar con Israel, porque Dios dejó inconcluso su trato con Israel. Cuando estudiamos la semana 70, en Daniel 9, 24 al 27, vemos claramente que Dios le dio la revelación a Daniel mediante el ángel Gabriel, diciéndole que en el momento en que ya iban a regresar de Babilonia los judíos, Daniel estaba preocupadísimo cuál era el futuro de Israel. Entonces se pone a orar. Vemos que en el capítulo 10 de Daniel interviene un ángel, ¿verdad? Para tratar de impedir que llegara esta respuesta de Dios. Pero para hacerlo de una forma más concreta, Dios le da a Daniel la revelación que se conoce como la semana 70 o la profecía de las 70 semanas. Estas semanas 70 sabemos que los judíos tenían semanas de días y semanas de años. Entonces, es lógico que estaba aquí hablando Dios de semanas de años. En otras palabras, la palabra 70 o 7, Shebúa, en el hebreo, significa 7 de 7. Entonces, realmente son 7 por 7, 49. O sea, 490 años Israel tendría desde que se emitiera la orden de regresar a Jerusalén, a reconstruir la ciudad de Jerusalén, y hasta el Mesías habría 483 años. Muy bien. Es importante nosotros localizar bíblicamente cuándo fue que se dio esta orden, porque esto es impresionante, ya que es la única parte en toda la Biblia donde se nos muestra en Daniel capítulo 9 cronológicamente cuándo aparecería Cristo por primera vez. Así que matemáticamente Dios estableció el tiempo en que Jesús iba a hacer su aparición en el mundo en su primera venida. En primer lugar fue Ciro, el rey de Persia, el que dio la primera orden, pero se interrumpió, lo vemos en el libro de Esdras, por muchas situaciones políticas, total que se interrumpe y no fue hasta el rey Artajerjes, en el capítulo 2 del libro de Nehemías, que le da el permiso a Nehemías para regresar a comenzar
a la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Entonces, en Nehemías capítulo 2, en marzo de ese año fue cuando se dio esta orden, y hasta la crucifixión de Cristo hubo 483 años. Quedó entonces una semana pendiente de 7 años. Esto se interrumpe porque sabemos que el pueblo de Israel rechaza al Mesías. Dios entonces deja a un lado a Israel sin abandonarlos, esto es muy importante, y se vuelve a los gentiles. Y entonces Dios forma o crea lo que se conoce como el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Todos aquellos, no importa la denominación que tengamos, mientras creamos que la sangre de Cristo es el antídoto para el pecado, la medicina para el pecado, que la salvación es por la fe, no es por las obras, tenemos hermandad, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, esto fue lo que la iglesia ha ido desarrollándose en los últimos 2000 años, y esta iglesia en la cual todos nosotros formamos parte va a tener que llegar a un final, y este final va a ser cuando se cumplan los 2000 años. Esto es muy importante porque si comenzamos a hacer cálculos de cuándo se terminan estos 2000 años, para que Dios comience otra vez a reinstalar su trato con Israel y a terminar los 7 años que le faltan a Israel, vemos nosotros claramente que se interrumpió el calendario cuando el Papa Gregorio, en el siglo III, siglo IV de nuestra era cristiana, cambia el calendario lunar, que es el de los judíos, de 360 días por el calendario solar de 365 días. Entonces hubo muchos, se agregaron muchos días por los tiempos de los equinoccios, etcétera, etcétera. Y aproximadamente nos encontramos ahorita en el siglo XXI, aproximadamente. Recordamos que nuestro calendario es de 365 días, minutos y segundos. El de los judíos es de 360 días. Entonces, de cualquier manera, estamos ya cerca de los 2000 años desde el nacimiento de Cristo a nuestros días. El nacimiento de Cristo también es muy difícil establecerlo. Unos lo ubican en el año 3 o 4, otros en el año 8 después de Cristo, etcétera, etcétera. Pero de alguna forma nos encontramos bastante cerca ya de que se cumplan estos 2000 años. Cuando estos 2000 años se cumplan, Dios va a venir por su iglesia en lo que se conoce como el arrebatamiento o el rapto, que es la palabra arpazo en el griego. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, primera de Corintios 15, 51, 52, Juan capítulo 14, del 1 al 3, vendré y os tomaré a mí mismo. Esta palabra en el griego paralambano significa sacar con fuerza o súbitamente, que es similar a la palabra arpazo, que es quitar de en medio. Y entonces Dios tiene que regresar con Israel, y es lo que explica Romanos 9, 10 y 11. 3 capítulos dedicados en el Nuevo Testamento para asegurarnos que Dios no ha terminado con Israel. Ahorita la iglesia es de judíos, de griegos, de gentiles, ¿verdad? Es el Efesios 2. Formamos parte de todas las naciones del mundo, es la iglesia. Pero étnicamente, Dios tiene que regresar con Israel para cumplir las promesas que le hizo a Abraham. Muy bien. Estos 7 años se conocen en el Antiguo Testamento como el tiempo de angustia para Jacob. Se conoce en Mateo 24, 21 como la gran tribulación, como jamás la ha habido. Y del capítulo 4 del Apocalipsis al capítulo 19 encontramos que la iglesia ya no aparece. Los santos que aparecen en el capítulo 4 al 19 de Apocalipsis son aquellos que se van a salvar durante la persecución del anticristo y que van a morir como mártires por la predicación de 144,000 judíos étnicamente. El hecho que la iglesia ya no esté en el mundo de la tribulación lo confirman la predicación y el sello de estos 144,000 judíos. Entonces vamos a llegar al siglo XX, el siglo pasado, cuando por primera vez la lectura que tú diste al principio de Mateo 24, en el versículo 6, Cristo dice que una de las señales sería las guerras y rumores de guerras que desde hace 2000 años las hemos escuchado. Dice el Instituto para la Paz en Suecia y Estocolmo que de los 6000 años de historia,
tenemos aproximadamente 25 años de paz. Esto es asombroso. 25 años de paz han transcurrido en 6,000 años de historia humana. O sea, ha sido una historia de guerras tras guerras tras guerras. Pero hay una clave, porque en el versículo 7 de Mateo 24 nos ubica, nos traslada inmediatamente, ya no a los siglos pasados, sino al siglo XX, cuando Jesús dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos, etcétera, etcétera. Y por primera vez en la historia, en 1914 del siglo pasado, estalló la Primera Guerra Mundial. Siempre ha habido guerras, pero nunca se había conglomerado la mayor parte de las naciones para una Primera Guerra Mundial. Tenemos 25 años después casi la Segunda Guerra Mundial, lo cual nos habla de que verdaderamente en el siglo XX comenzaron el principio de los dolores, porque ya de la Segunda Guerra Mundial 1945 a nuestros días hemos visto no solamente pestes, hambres, terremotos, porque también siempre las ha habido en la historia, sino que han convergido ahora como jamás lo habíamos visto. Y esto es interesante porque en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, Dios hace una obra asombrosa ante las naciones, pero más que nada es como una señal que nos mandó a nosotros la iglesia, cuando Israel, casi cerca de 2,000 años que habían sido dispersados, exiliados en todas las naciones del mundo, regresan el 14 de mayo del 48 a ubicarse nacionalmente como el Estado libre y soberano de Israel. En otras palabras, casi cerca de 2,000 años, ¿qué hace Dios? Voltea su mirada, nos deja de mirar a nosotros como iglesia y voltea su mirada hacia Israel, que parecería que ya los había olvidado, recordándonos que aún todavía su plan con Israel tiene que cumplirse. En ese momento, en 1948, se cumple la profecía de que Israel iba a renacer nacionalmente, no espiritualmente, porque regresaron en la incredulidad en 1948. Entonces fue una de las primeras señales de que realmente estábamos avanzando con una rapidez tremenda para esta culminación de los últimos tiempos. Y todavía le agregamos en 1967. Bueno, creo que perdimos al doctor. Sí, perdón. Sí, nos perdimos por un momentito la señal, pero aquí estamos de nuevo, Armando. Correcto. Si Trump declara a la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel, entonces nos damos cuenta que para que se cumplieran las profecías de los últimos tiempos, era imprescindible que Israel regresara en el 48. Si Israel no hubiera regresado y no hubiera renacido nacionalmente, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? Si Israel no hubiera regresado, ¿cuál es el templo que se profetiza, según de Tesalonicenses 2, Apocalipsis capítulo 11, que se va a reconstruir de los judíos? Si Israel no hubiera regresado, ¿cómo podríamos estar seguros nosotros de que esa semana 70 de Daniel estaba pendiente y tenía que cumplirse? Entonces entramos ahora al siglo XXI, donde estamos viendo cambios como jamás los habíamos visto en toda la historia. El presidente Putin al principio del siglo XX se erige otra vez como el presidente supremo de Rusia, tratando de reestructurar la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vemos nosotros el movimiento impresionante de los radicales musulmanes de ISIS, tratando de establecer el califato en el Medio Oriente, tratando de unir Siria con Irak y tratando otra vez de restaurar el antiguo imperio otomano que en 1923 los ingleses derrotaron. Y todos estos movimientos que estamos viendo, desgraciadamente la iglesia los ha pasado desapercibidos.
porque no estamos atentos a estas señales que son clarísimas de que estas cosas tenían que suceder, porque nos damos cuenta que del Medio Oriente va a surgir la persona del anticristo. Pero antes de que el anticristo surja, hay una profecía en Daniel capítulo 2, capítulo 7, Apocalipsis 3 y Apocalipsis 17, de que van a surgir 10 naciones del antiguo imperio romano, de acuerdo a los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y a los 10 cuernos que se mencionan en Apocalipsis 3 y 17, que es la última confederación política, y ya que los 10 naciones estén reunidas, de entre esas 10 surge el anticristo. Así que por favor, no especulemos que el anticristo va a ser el Papa Juan Pablo II, o digo Francisco, o el presidente Obama, o Trump, o tantas personas que han dicho que el presidente de España. Son meras especulaciones. Hasta que no veamos nosotros los cristianos un G10, o sea, 10 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente uniéndose, porque el Medio Oriente y Europa formaron parte del antiguo Imperio Romano, no podemos especular que el anticristo ya está en el mundo. A lo mejor ya nació, no lo sabemos. Yo personalmente creo que ya está en el mundo, pero él no se ha manifestado. Así que todo esto que está pasando ahorita, la pandemia, que nos hayan encerrado, que ahorita el gobierno, los gobiernos del mundo están volviéndose autoritarios, están manipulándonos, estamos siendo ahorita controlados por el temor, por el pánico. Los mismos cristianos, impresionante, controlados por el pánico, por el estrés. Esta nueva pandemia ha hecho a un lado todos los principios de la naturaleza, de la anatomía, de la inmunización que tenemos nosotros, que Dios nos ha puesto. En fin, ahora agrégale todavía lo de los platillos voladores que están comenzando. Ya abrieron los archivos hace una semana, el Pentágono revelando que en 1947 el platillo disque volador que aterrizó en Roswell, Nuevo México, iba un extraterrestre y adelante. Entonces vemos cómo están convergiendo todo esto. La pandemia, donde jamás en la historia nunca había sucedido que encerraran a todo mundo en sus casas, privándonos del oxígeno, del sol que tiene la vitamina D, del agua del mar, de poder intercambiarnos entre nosotros virus no patógenos, desde luego. Si le agregamos la aparición última del Pentágono, donde acaban de revelar los platillos voladores, y le agregamos también que ya están tratando de implementar una vacuna y que posiblemente dicen los medios de comunicación que va a ser la marca del anticristo, pero vamos a hablar más adelante de eso si tenemos tiempo, que no es la marca del anticristo. Son demasiadas cosas, Eli. Estamos en un tiempo maravilloso, en un tiempo emocionante, donde tal vez de las cosas buenas que Dios hace para nosotros, porque a nosotros la iglesia, todas las cosas contribuyen para nuestro bien, entendamos que estas crisis que el mundo está atravesando, a nosotros nos sirven para unirnos más con Dios, tener más comunión con Dios, aumentar nuestro tiempo de oración con Dios y vivir más cerca de la palabra de Dios, porque tenemos que estar discerniendo hoy más que nunca qué es la dirección que la iglesia, que el Espíritu Santo le va a dar a la iglesia. Algo muy importante es, y hablábamos acerca del panorama del fin del mundo. El mundo es finito y sabemos que tiene un principio y tiene un fin. Algunos dicen que se va a ir enfriando gradualmente, que va a morir o repentinamente. Por eso estamos hablando, Jesús habló del tiempo del fin. La Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva. Eso habla de una transformación. Entonces, el doctor Alduzzi nos está dando un panorama de todas las dispensaciones, de todas las profecías, desde el trato de Dios con su pueblo Israel. Es importante entonces que nosotros queremos estar seguros y entender de que estamos acercándonos al tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
una de las cosas que yo le pedía al doctor Alducin era precisamente que nos diera los pasos, los eventos, y nos lo está dando como si estuviéramos pintando ese cuadro, que la gente pueda decir, ok, porque cuando Noé, tenemos que hacer referencia a Noé, eh, comienza a pregonar que va a haber lluvia cuando nunca ha llovido. Por ejemplo, cuando la gente escucha que lo mortal se va a vestir de inmortalidad, la gente dice, ¿cómo es eso? Eso no puede ser. O que de los cielos se abrirán y que el Señor aparecerá en las nubes y que los muertos en Cristo van a resucitar. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes. Se habla de un arrebatamiento. La gente dice, ¿cómo es que eso va a suceder? Nunca ha pasado tal cosa. Y es importante entonces que nosotros entendamos que aún en los días de Noé, la gente no creía cómo va a llover, de abajo o de arriba, si la vegetación, la naturaleza es regada porque brota de la tierra, este vapor, este rocío, lo que sea. Entonces, pero vamos a tener que entender que creamos o no creamos, sepamos o no sepamos cómo van a suceder las cosas, van a suceder. Como Noé lo profetizó, lo anunció, se preparó un arca, Noé proclamó que iba a venir un gran diluvio, y así fue, sucedió. Los que creyeron se salvaron, los que no creyeron se perdieron, y fueron la mayoría los que se perdieron. Por eso estamos hablando de que este es un tiempo donde Dios está diciéndonos, prepárense, abracen la fe de Jesucristo. Entonces, siga compartiéndonos, doctor Alducin, acerca de lo que estamos viviendo. Hablamos de la pandemia, si es una conspiración. Muy interesante lo que mencionaste acerca de el impacto a nivel físico de privarnos del sol. El contacto con la naturaleza es parte de nuestra existencia. ¿Y qué otra cosa estamos hablando de una economía que se está derrumbando? El control, hablaste del control de los gobiernos a la humanidad, a la iglesia. Eso también es algo premeditado contra la iglesia, doctor Alducin. Es algo que está en el lente, en la óptica, en los planes de los enemigos de la iglesia también, que están diciendo vamos a controlar la iglesia, ¿o es general la humanidad? Muy bien, muy buena pregunta, Eli. Recordemos algo, detrás de cualquier evento que nosotros veamos que amenaza a la iglesia, se encuentra el príncipe de este mundo. Mateo 12:31, Juan 12:31, Juan 14, Jesús mencionó a Satanás y le dio un título de realeza, de príncipe. Recordemos que también le ofreció, y Cristo no discutió, los reinos de este mundo. En 2 Corintios 4 se le llama el Dios de este mundo. En 1 Juan 5:19 dice Juan que el mundo entero está bajo el control, bajo la influencia del maligno. Entonces, Satanás, dice en Apocalipsis 12, sabe que le queda poco tiempo. Y si tomamos en cuenta, entonces, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, etcétera, etcétera, Efesios 6:12, podemos nosotros discernir que forzosamente detrás de ahorita lo que está atravesando, no la iglesia, porque esto de la pandemia fue una forma indirecta que nos afectó a nosotros, porque se está prohibiendo, ¿verdad?, a los parques, a las oficinas, a los soldados, en los gimnasios, en las escuelas, se mandó cerrar todo. No se mandó cerrar las iglesias, sino se mandó cerrar todo. Y nosotros teníamos que someternos al gobierno, pero no puede el gobierno evitar que nos reunamos en casa. Eso sí que no lo puede evitar jamás. Entonces, al cerrarse todo, nos damos cuenta de que hay un propósito maligno
contra el mundo entero y desde luego contra la iglesia. ¿Cuál es este propósito? Bueno, vayamos otra vez a la historia, porque si el hombre no comprende la historia, no tenemos el problema de volver a repetirla. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos ganó la guerra con Inglaterra y con Rusia y con Canadá, se estableció la ideología de la democracia por los Estados Unidos. Y durante los últimos años, casi 75 años, la mayor parte de las naciones han tratado de seguir el modelo de la democracia. En 1989, el comunismo, desde 1923, que fue 17, perdón, que fue la revolución bolchevique, hasta 1989, el comunismo cae ante los ojos del mundo entero. Entonces, el presidente Reagan le dice a Nikita Khrushchev en aquel tiempo que derribe el muro de Berlín, que dividía Berlín occidental de Berlín oriental. El muro es derribado y el mundo ve caer y hacerse pedazos una ideología, la ideología de la dialéctica materialista marxista-leninista, a la cual yo, antes de ser cristiano, pertenecí, porque yo pertenecía al Partido Comunista antes de ser cristiano y era ateo, y vemos de qué forma esta ideología se derrumba. Sin embargo, en 1985 se reúnen en Brasil, se llama el Foro de Sao Paulo, todos los líderes sobrevivientes del comunismo para hacer una agenda y establecerla en América Latina. Entonces, en 1985 van cantidad de líderes, Hugo Chávez de Venezuela, el presidente Ortega de Nicaragua, el presidente Correa del Ecuador, el presidente Evo Morales de Bolivia, el presidente Castro de Cuba, etcétera, etcétera, y se reúnen, y no es hasta los últimos, podríamos decir, 10 años que esta agenda se estableció del socialismo, partiendo de Cuba, infectó a Venezuela, a Ecuador, a Nicaragua, a Bolivia, etcétera, etcétera, y ahora ha entrado a México. Síganme con mucho cuidado. Por primera vez tenemos en México ahorita un gobierno marxista de izquierda radical 100%. Muy bien. Esto es muy interesante. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque aquí en los Estados Unidos también vemos nosotros, abramos nuestro entendimiento, el socialismo está a punto de entrar a esta nación. El presidente Trump lo ha dicho varias veces, el socialismo nunca entrará a Estados Unidos. Sin embargo, el Partido Demócrata ya trae, ¿verdad? Desde que perdió Bernie Sanders ahora, pero no importa porque todos los candidatos son iguales, la visión de establecer aquí en esta nación el socialismo. Muy bien. No es coincidencia que ahora en México, hace un mes, nuestro presidente López Obrador dijo: salgan a las calles, esta pandemia no les va a hacer ningún daño. El mexicano es muy fuerte para resistir, también el centroamericano, etcétera, etcétera. Y dijo que hizo de la pandemia algo que no tenía la menor importancia. Sin embargo, hace una semana cambió de opinión de una forma vertiginosa y rápida, diciendo que ahora íbamos a estar todos encerrados. Ahorita en México va a salir la Guardia Nacional con el ejército ya. En Toluca, el Estado de México, donde tenemos nuestras oficinas, están teniendo, me hablan mi hijo que está allá todavía, Caleb, y mi hija Natalia: papá, ya cerraron todo, no nos dejan salir, etcétera, etcétera. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ahora ya el gobierno mexicano, por eso les digo, síganme con cuidado, estableció ya un vínculo con el gobierno socialista de aquí de Estados Unidos, y ahora el presidente de México se siente apoyado por el Partido Demócrata de Estados Unidos, y vamos a agregarle que al Partido Demócrata lo apoya la Organización Mundial para la Salud, la OMS, porque el presidente de la Organización Mundial para la Salud es marxista radical, y agreguémosle que la China apoya a la Organización Mundial de la Salud. Podemos darnos cuenta entonces, al reunir todas las piezas del rompecabezas: China, la Organización Mundial de la Salud, el Partido Demócrata y el socialismo de Sudamérica, y ahora de México. Todo es una confabulación
para que a través del socialismo se puedan eliminar las libertades humanas. Y esta pandemia fue el primer ensayo que el movimiento socialista, aunado con millonarios en Estados Unidos como Bill Gates, los Bilderberg, etcétera, etcétera, de Europa, la reina de Inglaterra, están apoyando con billones de dólares porque de alguna manera ellos quieren a través de esto demostrar que la única forma de poder gobernar al mundo es a través del miedo. Y qué interesante que la Biblia nos dé la antítesis de lo que está sucediendo. Dios nos dice en 2 Timoteo 1, no les ha dado un espíritu de cobardía o de temor. El miedo, el temor, es lo opuesto a la fe, es lo opuesto al valor que Dios ha instaurado en nuestra vida para luchar contra este temor. Y cuando Dios nos dice, no les he dado un espíritu de temor, nos está hablando que es el espíritu que controla el mundo. Y Cristo baja del cielo para decirnos, mi paz les dejo, shalom, mi paz les doy. Por nada estén afanados, por nada estén preocupados. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, yo les voy a proveer. Vean el ejemplo que hice con el pueblo de Israel. Lo saqué a un desierto sin supermercados, sin zapaterías, sin salones de belleza, sin tiendas, sin nada, sin recursos para tomar agua. Y ahí quería yo demostrarles que yo soy Jehová Dios, que soy el Todopoderoso, que ustedes tienen que depender de mí. No quiero que ustedes pongan sus ojos que si cayó el dólar, que si cayó el petróleo, que si la economía. Pongan sus ojos en mí, porque no le quitaré la integridad a los que confían en mí. Y esta es la prueba de la iglesia que Dios está usando. Nuestra fe está siendo purificada como el oro. Ya no importando la conspiración que pueda haber, que si el virus vino de China, que si un murciélago, que el movimiento internacional, Dios está tratando a través de esta crisis con nosotros para ver de qué calibre estamos hechos. Juan 16:33, hablando de la fortaleza y la fe que debemos de tener, nos dice, en el mundo van a tener aflicciones. Esta es parte de esa aflicción que podemos estar teniendo, pero Él ha prometido, dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el programa de hoy, el doctor Aldusi nos está explicando con detalle cómo es que van a suceder los eventos del fin de los tiempos y también las razones por las que nosotros debemos de estar alertas y debemos de estar en oración. En vez de estar ansiosos, en vez de estar atemorizados, debemos de estar, esto debe llevarnos a fortalecer nuestra vida de oración y retomar también nuestra dedicación a la lectura de la palabra. Hay una escritura en Romanos 13:12 que nos habla de que la noche está avanzada y se acerca el día. Entonces, yo no quisiera usar la palabra es posible que estemos en los últimos días antes de la venida de Cristo, pero yo sí creo, también con el doctor Aldusi, que estamos en los últimos días antes de la venida de Cristo. Algo que tenemos que entender es que cuando Jesús, antes de él regresar al cielo, él habló también a sus discípulos que él volvería para establecer su reino en la tierra. Pero él dijo que antes de que esto sucediera, antes de que él regresara, habría ciertos eventos, habría ciertas cosas que habrían de pasar, y es lo que estamos viviendo en este tiempo. Por ejemplo, ¿cómo se pensaría antes de llevar el evangelio a todo el mundo? Imagínense que esta transmisión está llegando a Europa, está llegando a Asia, está llegando prácticamente a cualquier continente. Pudiera llegar si hubiera receptores allá o personas que sintonizaran, mejor no digo receptores, pero sintonizantes, pudiéramos estar llegando a cualquier parte del mundo. Y el Señor habló allí, precisamente en Marcos 13:10, Él habló acerca de que este evangelio sería predicado en todo el mundo y entonces vendría el fin. Estamos viendo muy importante el orden de los eventos, que es
En la parte, el doctor Alducin habló acerca del reino mancomunado, del poder mundial que se va a confabular, que se habla de que ya está en ese proceso, los reinos del mundo están ya formando ese poder mundial, acercándose. Ha habido clamores incluso de gente muy importante que dicen que la solución a todos los problemas que tenemos en el mundo sería un líder mundial. Entonces, es muy importante, doctor Alducin, que podamos nosotros entender este orden de eventos. Se habla del retorno de Jesús, se habla del arrebatamiento, se habla también del reinado del anticristo, se habla también del juicio del gran trono blanco, todos esos eventos que están profetizados que habrán de suceder. Entonces, algo más, doctor, que usted quieras a poner en perspectiva para nuestra audiencia. Sí, también es importante ver cómo este acontecimiento que estamos actualmente atravesando, la famosa pandemia, ha hundido económicamente. Ahorita se calcula que hay 30 millones de personas solicitando empleo aquí en Estados Unidos. Es impresionante de qué forma la clase media, o sea, la clase alta, la clase media y la clase baja, y la clase media, la clase medio, está desapareciendo completamente. Y este es uno de los propósitos del socialismo, desaparecer la clase media para empobrecer más y más y más a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el socialismo o el marxismo-leninismo tiene como visión que si destruir la iglesia y destruir la familia, porque si la familia y la iglesia o la Biblia o los otros cristianos estamos encabezando el movimiento moral en cualquier nación, entonces el comunismo no tiene acceso a gobernar a las familias. Entonces, destruyendo la familia, pueden ellos, atacando la Biblia, desde luego, porque es la base de la familia, la Biblia, pueden ellos tener más acceso para destruir más fácilmente a la raza humana. Entonces, vemos ahorita que también este empobrecimiento. Europa está completamente en la lona. España, Portugal, Italia, Grecia no tienen un centavo, un euro para poder sobrevivir. El Fondo Monetario Internacional en Alemania y en Francia ya no puede ayudarlos tampoco, ya no hay dinero tampoco en las arcas. Inglaterra se acaba de separar de la Unión Europea. Todo esto es el caldo de cultivo, como decimos en México, propicio para que surjan los dictadores. Hitler surgió de una Alemania que acababa de atravesar la Primera Guerra Mundial. El comunismo estaba entrando en Alemania, no había empleo, no había trabajo, las empresas cerradas, y surge la voz de Adolfo Hitler en 1933, forma el Partido Nacional Socialista, y entonces él saca a los comunistas de Alemania, crea empresas, crea fuentes de trabajo y 85 millones de alemanes. Estoy hablando no alemanes indígenas, alemanes astrofísicos, abogados, licenciados, maestros, Wow, etcétera, etcétera, personas cultas. 85 millones que fueron engañados. Y recordemos que en Mateo 24, Jesús mencionó que uno de los principales señales era el engaño de los falsos profetas, el engaño tan fácil con el cual la raza humana es propicia a ser desviada completamente de su visión. Si los cristianos nos damos cuenta que dicen en Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21, es fácilmente que podamos ser engañados y que muchos serán engañados. Imaginémonos ahora la condición en la que el mundo se encuentra. Entonces, esto del empobrecimiento forma parte de esta agenda global para establecer el nuevo orden económico mundial que ya desde el siglo pasado se comenzó a pronunciarse para que pudieran las naciones ya intervenir unas a otras. Y la pregunta siempre será la siguiente. Muy bien, bueno, pues si estamos a punto de una nuevo orden mundial, yo lo he platicado con varios políticos en México también, algunos aquí en Estados Unidos,
haciendo la pregunta, ¿y quién sería el líder? ¿Conoce usted alguna persona ahorita que pudiera realmente tener las condiciones, las características para poder unir a todas las naciones y que podamos seguir la agenda de ese líder? Pues claro que no existe, ¿verdad? Y este va a ser el gran éxito del anticristo, que va a tener poderes satánicos, una sabiduría diabólica que va a poder solucionar los problemas que ahorita están mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Y finalmente quiero agregar que Estados Unidos no aparece en las profecías bíblicas. Así que Estados Unidos, de alguna forma, no sé ¿Quiere, si... quiere decir que alguien más tomará el protagonismo mundial, doctor Alducin? Si Estados Unidos no Exactamente, aparece, ¿Estados Unidos exactamente. perderá su poder? Exactamente. Estados Unidos, de alguna forma, había algunas opciones antes que sucediera la pandemia. Muchos teólogos, escatólogos mencionaron, amigos míos, pues yo creo que va a ser a través de algún acto terrorista contra Washington o Nueva York que hunda a Estados Unidos o alguna con la economía caiga, porque ahorita la deuda externa de Estados Unidos es de 23 trillones de dólares. Ahorita Oh, yes. Estados Unidos está imprimiendo dinero como no nos imaginamos para subsidiar a todas las empresas que están cayendo para poder levantarlas. Esto va a crear una inflación. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos, ya lo podemos vislumbrar, no tiene ya mucho tiempo para sobrevivir. Oremos con todo el corazón por el presidente Trump, por el Partido Republicano, no poniendo desde luego los ojos en los hombres, pero ahorita, mientras ahorita ellos estén en el poder, hay esperanza de que Estados Unidos pueda levantarse. Si los demócratas toman el poder en Estados Unidos, adiós Estados Unidos. Estamos esta mañana con el doctor Armando Alducin eh, hablando acerca de los eventos que por fin nos han de llevar a lo que la iglesia espera. La Biblia dice el Espíritu y la iglesia dicen ven, y los que oyen digan ven, y la iglesia no debe estar atemorizada, debe ser un tiempo de fe, este debe ser un tiempo de erguir nuestras cabezas, de fortalecernos en el Señor. La iglesia está, por supuesto, obedeciendo y estamos ayudando para evitar la propagación de este virus, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que el mundo nos está viendo y gente quiere seguir a gente valiente, a gente determinada, no a gente amedrentada, sino a gente de fe. Que seamos esa iglesia, que seamos esos hombres de Dios confiados, de fe, firmes en el Señor. Es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que el futuro del mundo está finalmente en las manos de Dios. Va a terminar cuando Dios intervenga para ese fin. Vamos a ver guerras, vamos a ver plagas, Jesús lo profetizó, Jesús lo anunció, habló de eventos naturales, de eventos como terremotos y otras cosas. Entonces, vamos a estar nosotros acercándonos cada vez más y más. Yo mencioné al parto de una mujer, desde que comienzan las señales de que se acerca el momento del parto. De la misma manera, yo creo que estamos comenzando a sentir ya más y más cerca el momento del retorno de nuestro Señor Jesucristo. La economía está afectada mundialmente, las naciones del mundo, como hablaba el doctor Alducin, Europa está varios países de Europa están sin dinero, Estados Unidos tiene un número quizás a mucho tiempo no se había visto, el desempleo, el temor, la zozobra, México, Latinoamérica, no digamos, también. Entonces, estamos en un tiempo de verdad que todo puede pasar, todo puede suceder. Antes pensábamos, ¿cuándo es que, cómo es que, doctor, había pastores que no dejaban
si le invitábamos a un evento de América Ahora, por ejemplo, venga, vamos a tener una conferencia donde éramos expuestos a una administración preciosa. Había pastores que por nada ni por una conferencia dejaban de hacer su culto. Ellos decían, no, yo tengo mi culto. Y estaban ahí con 5, con 10 personas, con 20 personas, pero no dejaban su culto. Hoy, hasta las iglesias más grandes están en esa situación. Entonces, ese es un tiempo, doctor, no quiero tomar mucho de su tiempo, yo creo que has estado dándonos toda esta información y quiero pedirles que usted quiere conocer más acerca de estos temas, puede usted visitar las plataformas del doctor Alducin. Ahorita él nos dará la información para que usted pueda también ampliar más su conocimiento acerca de los eventos del tiempo del fin. Pero, doctor Alducin, quería preguntarte también acerca de qué es entonces lo que la iglesia debe estar haciendo ahorita, en este momento. ¿Qué sería tú el consejo que tú le dices al pastor? Pastor, retome las reuniones, retome su formación de liderazgos, aunque muchos pastores lo han hecho en las posibilidades y entre las capacidades que ahorita se pueden hacer. ¿Qué es el consejo para el pastor actual ahorita en medio de todo estos eventos, doctor Alducin? Muy bien, nosotros como iglesia no hemos dejado de ser iglesia porque aunque no podemos reunirnos en los edificios en los cuales anteriormente nos reuníamos, ahora estamos todos los días transmitiendo por online, a través del internet, a través de YouTube, de Facebook, de Instagram. Todos los días estamos transmitiendo en la mañana y en la tarde estudios y todas nuestras ovejas se están sintonizando, están conectándose. El domingo tenemos 3 servicios por online también. El sábado, todos los sábados a las 9 de la noche, yo mando un mensaje a México, también que se transmite en todas nuestras iglesias a las 9 de la noche de preguntas al aire, como ahorita. En fin, ¿verdad? Entonces, no hemos dejado de ser iglesia. No podemos dejar de ser iglesia, porque repito, ahorita pues todas las familias están en sus casas y no tienen pretexto para no conectarse y no seguirse alimentando. Entonces yo les invito a todos mis hermanos pastores que de alguna forma continuemos alimentando a nuestras ovejas, continuemos estando en contacto con ellas, atentos a sus necesidades y sobre todas las cosas, creo que para esta hora nació América Hora, Eli. América Hora, para esta hora ha nacido América Hora, tu organización preciosa, conocida como tú dices internacionalmente ya, una organización dedicada principalmente a la oración, porque cuando el cristiano descubre el poder de la oración, que es la forma de entrar en contacto, atravesar toditito los 3 cielos, llegar hasta el tercer cielo, en una comunicación con Dios, es impresionante cómo es Dios el que ha decidido, ha determinado en su soberanía que sea a través de la oración como las cosas pueden cambiar. Así que es el momento de estar en nuestras rodillas. Si tú orabas 15 minutos antes o 20 minutos diarios, vas a tener que duplicar tu tiempo de oración. Sí, Si tú amén. orabas 1 hora, ahora van a ser 2 horas de oración. Si tú lees la Biblia, vas a tener, ya no tienes pretexto para poder decir que ya no tienes tiempo para leer la Biblia. Es el tiempo que Dios nos ha recogido, ha permitido esto en esta crisis para convertirla para nuestra bien. Y si es que ya después de esto, no sé, ¿verdad? Viene el arrebatamiento o la semana que entra o ahorita acabando esta entrevista, puede venir en cualquier momento o el año que entra Jesucristo, estemos listos y preparados para encontrarnos con nuestro Dios. Sin embargo, es muy importante, estamos entendiendo que el Señor puede aparecer en cualquier momento y tenemos que estar preparados, que seamos hallados dignos de su advenimiento, que estemos listos, porque hemos trabajado todo el tiempo y nos hemos esforzado. Yo tengo ya 43, 44 años en este camino. Y para perderme en un momento, no, tenemos que permanecer, tenemos que
hay luchas, hay pruebas, hay ataques, pero para este tiempo el Señor nos ha fortalecido. Por eso, América ahora, por casi 7 años, hemos estado ahí insistiendo, oremos, reuniendo reuniones de oraciones diarias. Y queremos pedirles a ustedes que nos están sintonizando, que están con nosotros esta mañana, en donde quiera que se encuentre, siga a América Ora, porque aquí tendrá gente que va a orar por usted, tendrá pastores que vamos al altar diariamente. Queremos llevar sus peticiones de oración también. Qué bueno saber que alguien ora por nosotros, qué bueno saber que alguien nos cubre con oración. Ore también por los pastores de América Ora. Tenemos noticias de algunos de nuestros pastores que están diagnosticados, que están en el hospital. Oremos por el pastor Gabriel Izquierdo, que está en cuidado intensivo con sus pulmones trabajando solo el 50%. Su esposa también ha sido diagnosticada con el COVID-19. Usted conocerá a otro pastor, conocerá a alguna familia. Y este es un tiempo no de pensar en lo que yo puedo hacer solo, sino en cómo lo podemos hacer juntos. Y yo quiero llevar esta voz y esta invitación a muchos de nuestros pastores alrededor del mundo. Busque a algún grupo de pastores que se están reuniendo. América ahora no es el único grupo, Dios ha levantado grupos alrededor del mundo. Júntese con otros ministros, comparta con otros ministros. Hay otros ministros a la otra esquina, a la otra cuadra, alrededor, cerca de nosotros, y es importante poder tener esa comunión y ese acercamiento. Una palabra final, doctor Alducin, ya para cerrar este espacio, queriendo de nuevo agradecerte el tiempo que nos permites tenerte en este programa de América Ahora. Muchas gracias, Pastor Eli y Lara, de veras estoy muy agradecido con ustedes por esta oportunidad y les felicito con todo mi corazón por el esfuerzo que están haciendo de llevar todas estas transmisiones, todo este consuelo, toda esta información al pueblo de Dios. Y como dice, quiero compartirles para despedirme la palabra en Hebreos 10, del 35 en adelante: no pierdan vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que tú envíes a uno un espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento, inteligencia espiritual a tu pueblo, consuelo, para que podamos estar firmes en la esperanza a la cual todos hemos sido llamados, porque fiel es el que llamó y el que nos ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará, y que nunca temamos miedo de nada en la vida. Nuestro temor es el temor de Jehová, porque es el principio de la sabiduría. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. El Señor Jesucristo habló de los eventos que iban a suceder y dijo, todo esto va a tener que pasar, pero todavía no es el fin. O sea, había eventos que todavía no marcaban el fin, todavía había eventos. Y creo que estamos en ese tiempo donde estamos viendo todo lo que está sucediendo, pero Dios dice, todavía queda tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser el fin? ¿O cuándo será el fin? No lo sabemos, pero sí sabemos que será repentino, será inesperado, y muchas de las veces la mayoría de las personas no van a estar preparadas. Igual como mencionábamos al principio, igual que en los días de Noé, cuando se desencadenó el diluvio, esa catástrofe que vino repentinamente, que la gente entonces comenzó a realizar y a darse cuenta que todo aquello que Noé estuvo pregonando y estuvo anunciando, entonces sí era cierto. Entonces la gente comenzó a creer, pero era demasiado tarde. Que no te pase a ti, que nos estás escuchando en esta mañana, sino que tenga la oportunidad hoy de recibir a Jesucristo como tu Salvador, de prepararte, de no ser escéptico, de no rechazar. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:10, que los cielos van a desaparecer
con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella serán quemadas. Pero la buena noticia es que no tenemos razón nosotros para estar atemorizados si es que nosotros conocemos a Jesucristo. Esta es nuestra fe y esta es nuestra confianza que tenemos a Cristo y Él nos da la vida eterna. Gracias al doctor Alducin, gracias a ustedes por compartir este espacio. Esta mañana, ahí donde estás, para doblar tus rodillas, para invocar el nombre de Jesucristo, para abrirle tu corazón. Dios te ha estado llamando, tu esposa es cristiana, tu hijo o alguien en tu familia te ha sembrado el evangelio. Hoy es tiempo que esa palabra traiga fruto de salvación, de restauración si te has apartado, porque es tiempo de prepararnos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias de nuevo, doctor Alducin. Dios los bendiga y nos reencontramos en el próximo programa aquí a través de América Ahora. Que Dios los bendiga. Gracias.